Bienvenidos queridos hermanos una vez más al encuentro con la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de hoy viernes 16 de enero del 2026. El Evangelio de hoy está tomado del capítulo 2 de San Marcos, del versículo 1 al 12. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Tiempo después, Jesús volvió a Cafarnaúm. Apenas corrió la noticia de que estaba en casa, se reunió tanta gente que no quedaba sitio ni siquiera a la puerta. Y mientras Jesús les anunciaba la palabra, 4 hombres le trajeron un paralítico que llevaban tendido en una camilla. Como no podían acercarlo a Jesús a causa de la multitud, levantaron el techo donde él estaba y por el boquete bajaron al enfermo en su camilla. Al ver la fe de aquella gente, Jesús dijo al paralítico: Hijo, se te perdonan tus pecados. Estaban allí sentados algunos maestros de la ley y pensaron en su interior: ¿cómo puede decir eso? Realmente se burla de Dios. ¿Quién puede perdonar pecados fuera de Dios? Pero Jesús supo en su espíritu lo que ellos estaban pensando y les dijo: ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: se te perdonan tus pecados? O decir: levántate, toma tu camilla y anda. Pues ahora ustedes sabrán que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder para perdonar pecados. Y dijo el paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó y ante los ojos de toda la gente cargó con su camilla y se fue. La gente quedó asombrada y todos glorificaban a Dios diciendo: nunca hemos visto nada parecido. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos queridos hermanos, no se olvide de darle seguir, si es en YouTube, suscribirse y darle a la campanita. Hoy vemos en este evangelio otro enfermo, un paralítico. Y a través de este evangelio, que es continuidad del evangelio de ayer, vamos a ir viendo cómo Jesús nos va mostrando que el pecado en la persona tiene consecuencias en la carne, y que Jesús nos muestra que a través de la sanación del espíritu del alma viene la sanación del cuerpo. Y eso es lo que vamos a ver hoy en este evangelio. Dice: tiempo después Jesús volvió a Cafarnaúm. Apenas corrió la noticia de que estaba en casa, se reunió tanta gente que no quedaba sitio ni siquiera a la puerta. Y mientras Jesús les anunciaba la palabra, 4 hombres le trajeron a un paralítico que llevaban tendido en una camilla. Como no podían acercarlo a Jesús a causa de la multitud, levantaron el techo donde él estaba y por el boquete bajaron al enfermo en su camilla. Había mucha gente alrededor de Jesús, y aquellos hombres tenían tanta fe que le trajeron a un paralítico. ¿Para qué? Para que lo sanara. No podían acercarlo por ningún lado. Entonces tomaron la decisión de meterlo por el techo. Era tanta la fe de aquellos hombres que no se dieron por vencidos, sino que buscaron la manera de acercar a aquel enfermo a Jesús. Esa es la fe que Jesús aplaude de esos hombres, que no se dieron por vencidos, que por medio de ellos el paralítico se sanó. Pero lo que tenemos que ver hoy es qué es lo primero que Jesús sana. Jesús sana primero el alma y después el cuerpo. Vean qué tan relacionado está el pecado con la enfermedad del cuerpo. El paralítico se lo trajeron para que lo sanara de su enfermedad,
estaba paralítico, estaba tendido en la cama. Y Jesús lo primero que hace es perdonarle los pecados. ¿Por qué? ¿Por qué no lo sanó? ¿Por qué no sanó el cuerpo? ¿Por qué no sanó el cuerpo y por qué no se levantó el paralítico? Primero, ¿por qué primero sanó el alma? ¿Por qué primero le perdonó los pecados? Porque el alma, para que el cuerpo esté sano, el alma tiene que estar limpia. El alma también tiene que estar sana, porque el pecado afecta el cuerpo. El pecado es la lepra que carga el cuerpo. Y si no nos liberamos del pecado, no podemos alcanzar la sanación del cuerpo. Como no podían acercarlo a Jesús, a causa de la multitud, levantaron el techo donde él estaba, y por el boquete bajaron al enfermo en su camilla. Al ver la fe de aquella gente, ¿qué vio Jesús? La fe, la insistencia de aquellos hombres. Dice, al ver la fe de aquella gente, Jesús dijo al paralítico, hijo, se te perdonan tus pecados. ¿Qué fue lo primero que hizo Jesús? Perdonarle los pecados. ¿Y lo trajeron para qué? Para que lo sanara del cuerpo. ¿Y qué hizo Jesús? Perdonarle sus pecados, limpiar el alma, sanar el alma. ¿Por qué? Porque el alma porque el pecado tenía sometida a la carne. Jesús esto lo sabía y Jesús lo sabe, que el pecado somete a la carne. El pecado afecta a la carne, la materia, el cuerpo. Y Jesús esto lo sabía. Por eso Jesús primero sana el alma. Primero libera el alma. Porque después de la sanación del alma viene la sanación del cuerpo. Y para muestras un botón, en este evangelio nosotros lo vamos a ver con claridad. Al ver la fe de aquella gente, Jesús dijo al paralítico, hijo, se te perdonan tus pecados. Estaban allí sentados algunos maestros de la ley y pensaron en su interior. Y vean cómo Jesús conoce el interior de las personas, cómo Jesús conoce los pensamientos, cómo Jesús conoce todo antes de que hable la persona. Por eso, cuando una persona se confiesa, tiene que confesarse con otro hombre, con el sacerdote, porque de nada sirve confesarse directamente con Dios, porque Dios conoce sus pensamientos. No tendría valor. Por eso Jesucristo deja el sacramento de la confesión. Y vean cómo se lo va a mostrar a estos fariseos. Estaban allí sentados algunos maestros de la ley y pensaron en su interior. Ellos lo pensaron, no lo dijeron, lo pensaron. ¿Cómo pueden decir eso? ¿Realmente se burla de Dios? ¿Quién puede perdonar pecados fuera de Dios? Vean lo que pensaron estos fariseos. Lo pensaron, no se lo dijeron a Jesús. Pero como Jesús conoce los pensamientos de los hombres, como Jesús conoce lo que va a hacer el hombre antes de que lo haga, Jesús es Dios, todo lo ve, todo lo conoce. ¿Quién puede perdonar pecado fuera de Dios? ¿A quién ha escuchado usted con esa frase? ¿Quién puede perdonar pecado fuera de Dios? Yo me confieso directamente con Dios o a la pata de un palo. Eso mismo lo pensaban los fariseos. Pero Jesús supo en su espíritu lo que ellos estaban pensando. ¿Quién lo supo? Jesús. ¿Qué fue lo que supo Jesús? Lo que ellos estaban pensando, porque ellos no lo habían dicho, lo pensaron. Y les dijo, ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decir a este paralítico? ¿Se te perdonan tus pecados? O decir, levántate, toma tu camilla y anda. ¿Qué es más fácil? Dice Jesús. Vean cómo Jesús les va a tapar la boca. Jesús les va a comprobar. Jesús les va a mostrar que después de la sanación del alma viene la sanación del cuerpo.
¿Qué es más fácil decir a este paralítico? ¿Se te perdonan tus pecados? O decir, levántate, toma tu camilla y anda. Pues ahora ustedes sabrán. Oiga, esto es lo que muchos no saben. Ahora ustedes sabrán. Pues ahora ustedes sabrán. El hombre se levantó y ante los ojos de toda la gente cargó con su camilla. Pues ahora ustedes sabrán que el Hijo del Hombre, ¿por qué dice el Hijo del Hombre? Para referirse a los hombres, porque Él le dejó el poder a los hombres. Por eso allá en San Juan 20:21 les dijo, reciban el Espíritu Santo. Sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. ¿Y para qué están recibiendo el Espíritu Santo? A quienes ustedes le perdonen los pecados, les serán perdonados, y a quienes lo retengan, les serán retenidos. Por eso la Biblia especifica muy bien claro, cuando Él se refiere, dice, pues ahora ustedes sabrán qué es lo que debemos saber, qué es lo que tenemos que saber, que el Hijo del Hombre, no dice que Dios, que el Hijo de Dios, no, que el Hijo del Hombre, para referirse a quién, a los hombres, que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder. ¿Dónde tiene el poder? En la tierra. ¿Para qué? Para perdonar pecados. Por eso Él deja el sacramento de la confesión, para sanar el alma, porque a través de la sanación del alma viene la sanación del cuerpo. El Hijo del Hombre tiene en la tierra poder para perdonar pecados. ¿Y a quién le dejó ese poder? A su iglesia, a sus discípulos. Cuando les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes le perdonen los pecados, les serán perdonados, y a quienes los retengan, les serán retenidos. Para eso dejó el sacramento de la confesión. Porque Jesús sabe que el pecado somete la carne, que el pecado es la lepra del cuerpo. Y Jesús quiere liberar Jesús quiere liberar al hombre de la lepra del pecado. ¿Por qué creen que hay tantos enfermos? ¿Por qué hoy en día vemos tantos enfermos? Porque hay muchas personas que no saben esto. Hay muchas personas que no se confiesan, que tienen años sin confesarse, o que se confiesan, pero que confiesan solamente lo que les conviene, solamente lo que ellos ven que no les da vergüenza. Y eso sigue siendo pecado. Por eso en Santiago capítulo 5, versículo 16 dice, Santiago 5:16, reconozcan sus pecados unos ante otros. No dice, reconozca sus pecados sola, directamente con Dios, no. Reconozca sus pecados unos ante otros. Por eso hay que ir a confesarse al sacerdote, al ministro. Por eso San Pablo dice allá en 2 Corintios capítulo 5, versículo 20, nos presentamos pues como embajadores de Dios. En el nombre de Dios, déjense reconciliar con Dios. Dice San Pablo, reconozcan sus pecados unos ante otros. Y San Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 20, dice, nos presentamos pues como embajadores de Cristo, como si Dios mismo les exhortara por nuestra boca. En nombre de Cristo, les rogamos, déjense reconciliar con Dios. ¿Y qué es lo que no quiere la gente hoy? Reconciliarse con Dios. ¿Por qué? Porque no quiere confesarse. Pero no se dan cuenta que el pecado afecta el cuerpo. Y si no, como lo vimos ayer en el Salmo 32, dice el Salmo 32, dichoso el que es absuelto del pecado y cuya culpa le ha sido borrada. ¿Quién es el dichoso? ¿Por qué? Porque va a gozar de buena salud, va a gozar de las bendiciones de Dios, va a gozar de todo lo que Dios va a derramar en su vida. Dichoso el que es absuelto del pecado, el que es
absuelto y cuya culpa le ha sido borrada. ¿Y qué? Y aquel pecado le ha sido borrado. Dichoso el hombre, aquel a quien Dios no le nota culpa alguna y en cuyo espíritu no se halla engaño, aquel que no oculta sus pecados, aquel que va ante el confesionario y confiesa todo, no se guarda nada, confiesa todo lo grave que ha hecho, limpia su alma. Ese hombre es dichoso, a quien Dios no le nota culpa alguna y en cuyo espíritu no se halla engaño. Hasta que no confesaba, se consumían mis huesos. Vea lo que es el salmista, que antes de él confesarse, se le consumían los huesos. Estaba enfermo, pero estaba enfermo ¿por qué? Por el pecado. Y ese pecado estaba afectando su cuerpo. Por eso él dice, hasta que no confesaba, se consumían mis huesos. Él sufría una enfermedad y esa enfermedad la llevó, la arrastró hasta que decidió limpiar el alma, hasta que decidió confesar sus pecados. Hasta que no lo confesaba, se consumían mis huesos. Esa era la enfermedad que tenía el salmista. Esa es la enfermedad que tienen hoy en día muchos, que por no confesar sus pecados, sus huesos se están consumiendo. Hay una enfermedad en el cuerpo. Hay una lepra en el cuerpo. Se consumían mis huesos, gimiendo todo el día. Y ese dolor era todo el día. Tu mano día y noche pesaba sobre mí. La mano, el pecado cargando. El cuerpo cargaba con el pecado. Por eso dice, tu mano pesaba día y noche, pesado sobre mí. Mi corazón se transformó en rastrojo en plena calor de verano. ¿Y qué es rastrojo? Todo aquello que queda después de una cosecha. Toda aquella basura, toda aquella pudredumbre que se queda después de una cosecha de maíz, piña, lo que sea. Queda un rastrojo. Y todo eso es el pecado. Un rastrojo que viene acumulando a aquella persona que no se confiesa. Aquella persona que no limpia el campo, que no limpia el alma. ¿Qué va acumulando? Basura. ¿Qué va acumulando? Pudredumbre. Por eso el pecado es la lepra del cuerpo, que va acumulando y se va acumulando y va acumulando y se va convirtiendo en rastrojo, en basura, en podredumbre. Y eso es lo que acumula una persona que no se confiesa. Por eso el pecado afecta la materia, afecta el cuerpo. Tu mano día y noche pesaba sobre mí. Mi corazón se transformó en rastrojo en plena calor de verano. Te confesé mi pecado. Oiga, te confesé mi pecado. ¿Hasta cuándo le duró esa enfermedad? Hasta que confesó su pecado. Te confesé mi pecado, no te escondí mi culpa. Y yo dije, ante el Señor confesaré mi falta. ¿Ante quién? Ante el Señor. ¿Y cómo es ante el Señor? Lo veíamos lo podemos ver en Levítico, capítulo 5, versículo 17. Para que usted no se confunda cuando le dice, ante el Señor confesé mi falta. Levítico, capítulo 5, versículo 17. ¿Cómo es ante el Señor? Dice, ante el Señor confesaré mi falta. Si alguno ha pecado haciendo alguna cosa de las prohibidas por la ley de Dios, ha cometido un delito, aunque no se dé cuenta, y carga con un pecado. Si lo juzga conveniente, traerá al sacerdote un carnero sin defecto, una res de ganado menor. El sacerdote hará la expiación por él, pues lo hizo sin advertencia y quedará perdonado. ¿Cómo es ante el Señor? Aquella persona que se acerca ante el ministro de Dios. Por eso San Pablo dice,
somos embajadores de Cristo, como si Dios mismo rogara por nuestra boca. En nombre de Dios, dejen reconciliar con Dios. En nombre de Cristo, déjense reconciliar con Dios. Y en el 5:5 dice, y en todos estos casos, el que cometió el delito confesará primero su pecado, luego como sacrificio de reparación por el pecado cometido llevará a Yahvé. ¿A quién dice que hay que llevar? A Yahvé, pero Yahvé no está ahí, Yahvé es espíritu, no lo podemos ver. ¿Y quién está en representación de Dios? Llevará a Yahvé una hembra, oveja o cabra. ¿Y el sacerdote, quién es el que está ahí representando a Dios? Y el sacerdote te hará la expiación por dicho pecado y persona. ¿Quién es el que está representando ahí a Dios? El sacerdote. ¿Quién es el que hace la expiación por el pecado? El sacerdote. Por eso San Pablo lo explica muy bien. Nos presentamos pues como embajadores de Cristo. ¿Qué es un sacerdote? Embajador de Cristo. Como si Dios mismo rogara por nuestra boca. En nombre de Cristo, déjense reconciliar con Dios. Dice, tu mano día y noche pesaba sobre mí. Mi corazón se transformó en rastrojo en plena calor de verano. Te confesé mi pecado, no te escondí mi culpa, y yo dije, ante el Señor confesaré mi falta. Y tú perdonaste mi pecado, condonaste mi deuda. ¿Qué hizo el Señor? Borró la deuda, perdonó a aquella persona, la limpió. Por eso cuando Jesús en el Evangelio de hoy, que vemos en el Evangelio de San Marcos, lo primero que hace con la persona es limpiar el alma. ¿Por qué? Porque Él sabe que el pecado afecta el cuerpo. Por eso allá en Proverbios 28:13 dice, Proverbios 28:13, ocultar sus faltas no conduce a nada. ¿Por qué no conduce a nada? Porque ocultar las faltas ante el Señor te va a transformar, te va a convertir en un rastrojo. Vas a cargar con una lepra que va a afectar la carne. Ocultar sus faltas no conduce a nada. El que las reconoce y renuncia a ellas se hace perdonar. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que reconozcamos nuestro pecado, que vayamos y lo confesemos, porque a través de la sanación del alma viene la sanación del cuerpo. Que el Señor les bendiga.